la interfaz de radio. Entonces tomamos todo lo que es LTE, entonces revisemos LTE, la parte de la interfaz de radio, ¿sí? Aquí vale recordar o vale recalcar que nosotros vamos a hablar de la interfaz de radio o cómo se comporta la interfaz de radio para el camino que hay entre el nodo B evolucionado, ¿sí?, y cualquier terminal. Entonces tenemos aquí dos alternativas: comunicaciones de downlink y comunicaciones de uplink, que, como habíamos dicho, generalmente estos enlaces vendrían a ser asimétricos. ¿Qué es importante acá? Resaltar, o nosotros vamos a tratar de entender cómo es la técnica de acceso al medio. Ya. En ese punto, ¿por qué se estudian técnicas de acceso al medio y por qué LTE debería tener una técnica particular de acceso al medio? Por lo siguiente, recuerden ustedes que nosotros tenemos un recurso, ¿sí?, que es del espectro radioeléctrico. Y este es un recurso limitado. ¿Qué quiere decir? Que las diferentes porciones que se entregan a las operadoras, por ejemplo, Claro, nuestro país, ¿no?, CNT o Movistar, van a ser slots que ya están definidos. Es decir, si yo soy aquí Movistar, por ejemplo, no puedo ocupar ninguna otra banda que esté fuera de este espacio. Estoy prohibido de hacerlo. Sí, esa es la concesión que me han dado, el ente regulador. ¿Cuál es el desafío entonces? Recordemos que para LTE nosotros vamos a trabajar, teóricamente se trabaja en la banda AWS, es decir, 1700 megahercios o 2100 megahercios. Y otras bandas también aquí, 700 también. ¿Ya? Entonces, dentro de cada una de esas bandas, cada operadora tiene un slot o un espacio asignado, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que nosotros en el frequency planning lo que debemos tratar es de, con ese espacio limitado que tenemos, tratar de abarcar todo el territorio que se nos ha sido asignado a cubrir con los diferentes nodos, ¿sí? Entonces, ese es el desafío. Por ejemplo, si esto fuera claro, deberíamos tener un frequency planning. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad o nuestro recurso es limitado, ¿sí? Entonces ahí lo que nos toca es, o lo que hacen es adaptar técnicas que se van evolucionando de acuerdo a las velocidades o las necesidades de los usuarios. En 4G o en LTE, nosotros vamos a usar o vamos a ver la técnica de acceso al medio, que es OFDMA, que es acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal. Entonces, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Entonces, el primer punto es que LTE admite cualquier modulación. Entonces, ¿a qué me refiero? Con LTE yo puedo tener, por ejemplo, en los terminales o en los UE, puedo tener modulaciones BPSK, 256 QAM,
128 PSK, lo que se necesita, es decir, LTS adapta a cualquier modulación y de igual forma el nodo B evolucionado puede tener cualquier QPSK, 128 QAM, etc. Entonces LTE fue diseñado para que pueda omitir cualquier modulación, que no es lo que pasaba, por ejemplo, con 2G. Si ustedes recuerdan, para 2G, nosotros decíamos que teníamos GMSK. Entonces aquí no, aquí yo puedo adaptar la modulación en la comunicación user equipment y nodo B evolucionado, ¿sí? Entonces, eso sí les pido, porfa, revisen las modulaciones, cuáles son los diagramas de constelación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como nosotros debemos compartir el espectro, ¿sí? Vamos al segundo principio. El ancho de banda teórico de LTE del ancho de banda dice que va o que permite, por ejemplo, tener anchos de banda como mínimo 1.4 megahercios y como máximo 20 megahercios. Entonces, cuando se hace la división del espectro, pueden encontrarse ustedes con lo siguiente. Pueden encontrarse a lo mejor que, por ejemplo, el operador claro tenga aquí un segmento que tenga un ancho de banda de 1.4. Pueden encontrarse, no sé, con un CNT que tenga un ancho de banda de 5, por ejemplo. Aquí 1.4 MHz, 5. A lo mejor un Movistar que se lleva a los 20 MHz. Y nuevamente a lo mejor un claro que tiene 5. Es decir, dependiendo la distribución o la banda, yo puedo ir distribuyendo así a todos los operadores. ¿Ya? Pero teóricamente dice que yo puedo tener anchos de banda mínimo de 1.4 hasta 20 MHz. ¿Sí? ¿Qué vamos a usar? Vamos al tercer principio. ¿Qué vamos a usar nosotros como técnica de acceso al medio? OFDM. ¿Cuál es una de las características de este OFDM? Es que se va a trabajar con subportadoras y usamos tiempo y frecuencia. Entonces, esto va a ser uno de los principios de OFDM, ¿sí? Y vamos a ir nosotros desmenuzando desde la unidad más simple de OFDM hasta las unidades más grandes. Entonces, en ese sentido, voy a empezar. Vamos a empezar con el primer bloque, ¿ya? Nosotros vamos a analizar, por ejemplo, OFDM desde una perspectiva de frecuencia y de tiempo. Entonces, para estudiar cada uno de de estos slots de OFDM. Déjenme trazar, son en realidad... Se me tocaría poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de acá para acá son 12.
Voy a poner los 3 primeros y los 3 últimos, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cómo trabaja OFDM? ¿Sí? Vamos a poner los 3 primeros y los 3 últimos. Vamos a entender uno por uno los componentes, ¿sí? Cada uno de estos slots que ustedes se fijan tiene un tiempo asignado, que le podríamos llamar T0, y tiene una frecuencia asignada, que se podría llamar F1. Cada uno de estos espacios de aquí, entonces cada uno de esos cuadraditos, en otras palabras, se van a llamar RE o elemento de recurso. Este va a ser el elemento más básico de una subportadora o FDM. Entonces, este va a tener varios REs, ¿sí? Yo voy a tener, por ejemplo, aquí otro RE, aquí otro RE, es decir, varios REs, ¿sí? Que son los elementos de recurso. Luego, cada uno de estos slots que voy a pintar este momento, cada uno de estos de aquí, que están definidos en un ancho de banda, ¿sí? Se llaman subportadoras. ¿Cuántas hay en realidad? Hay 12 subportadoras. Entonces, ¿qué es una subportadora? Podríamos decir entonces una subportadora es un conjunto de REs definidos en un ancho de banda. ¿Cuántos REs en realidad tiene una subportadora? 7. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces una subportadora tiene 7 REs. ¿Cuántas subportadoras en total hay? 12 subportadoras. Si ustedes se fijan, cada subportadora tiene una frecuencia diferente. Por ejemplo, la de arriba tendría un valor distinto a la subportadora número 12, porque están en frecuencias diferentes, ¿ya? Entonces, a cada uno de esos elementos se le conoce como una subportadora. El ancho de banda de esta subportadora o de cada una de estas subportadoras, el ancho de banda que está aquí es de 15 kilohercios. Entonces, el ancho de banda de una subportadora es de 15 kilohercios. ¿Sí? Entonces, 15 kilohercios es el ancho de banda de una subportadora. ¿Sí? La duración de todos estos 7 slots, desde el tiempo de acá, desde el inicio hasta el fin, ahora fíjense en que estamos en el eje del tiempo, esto va a tener una duración de 0.5 milisegundos. ¿Sí? 0.5 milisegundos. Eso quiere decir que cada RE o cada uno de estos, o el T0, perdón, para que sea más visible. Un segundito. T0, por ejemplo, va a ser igual a 0.5 dividido por 7. 0.714 milisegundos.
Es decir, cada uno de estos slots de aquí es 0. O dura 0.714 milisegundos. Súper rápido, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de este primer bloque de aquí? Todo este bloque que nosotros vemos que tiene 84 REs, ¿y por qué 84? Porque son 12 por 7. Todo este bloque en color amarillo se llama un bloque de recurso. Entonces, ¿qué es lo que tiene un bloque de recurso? Vamos a poner algunas características. La duración de un bloque de recurso, 0.5 milisegundos. El número de REs totales en un bloque de recurso son 84. ¿Por qué? Porque es 12 por 7. ¿Sí? Hasta ahí vamos desmenuzando poco a poco. ¿Sí? ¿Cuál sería el ancho de banda de un bloque de recurso? De un BR o de un RB le vamos a conocer más. ¿Cuál es el ancho de banda? No es nada más que 15 por 12, ¿sí? Eso me da 180 kilohercios. O sea, todo este ancho de banda desde aquí hasta acá es nada más que 180 kilohercios. Y para terminar esta primera parte, ¿sí? Lo que deberíamos nosotros definir es que un RE es un símbolo, ¿sí? Y esto va asociado a la modulación. O sea, un RE es capaz de llevar tantos bits de acuerdo a los símbolos que establezca la modulación, ¿sí? Un RE es un símbolo. Y eso va a ser variable porque, como dijimos al principio, el ET admite cualquier modulación. Para entender cómo los terminales envían información, ya deberíamos hacer un abordaje desde los bloques de recursos. Entonces vamos igual, OFDM. Yo tengo frecuencia y tiempo. Déjenme un poquito más grande. A ver, y aquí tendría frecuencia y tiempo. Ya. Si vamos a hablar de bloques de recurso o cómo se envían la información desde los terminales, voy a trazar, por ejemplo, estos 4 segmentos. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. Y los vamos a cerrar en frecuencia de esta forma. Y vamos a hacer el ejemplo con 3 terminales para que se vea cómo usan el recurso tiempo y frecuencia. Esos 3 terminales. Ya. Nosotros decimos que tenemos 3 terminales. Son 3 terminales que necesitan acceder o recibir información mediante OFDM. Entonces este sería el terminal 1, este sería el terminal 2 y este sería el terminal 3. Y para que se vea más didáctico le vamos a dar colores a cada uno de estos terminales. Este sería 1. Este sería el terminal 2. Y este sería el terminal 3. Ya, ¿cómo usan el recurso frecuencia y tiempo? Entonces, de la siguiente manera, ¿sí? A cada terminal se le va a asignar un slot, pero cada slot tiene una duración de 1 milisegundo.
Entonces aquí serían 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos y así. Entonces cada uno de esos espacios tiene asignado 1 milisegundo, ¿sí? Otra característica, cada uno de estos slots tiene un ancho de banda de 180 kilohercios. 180 kilohercios, aquí serían 360 kilohercios y así. Es decir, cada uno va a tener un espaciamiento de 180 kilohercios, ¿ya? Entonces tenemos un espaciamiento temporal y un espaciamiento en frecuencia, ¿sí? ¿Cómo envían en realidad o cómo usan los terminales de esto? Puede ser de la siguiente forma. Entonces dice en el terminal, en el primer milisegundo yo le puedo asignar a lo mejor estos 3 slots al terminal 1, ¿ya? Porque, o los 4 slots, ¿ya? ¿Por qué? Porque el que más carga está generando, a lo mejor este terminal 1 está viendo un video. Al terminal 2, a lo mejor sea un chat. Solo le voy a asignar este espacio. Porque la carga en realidad no me representa ningún perjuicio en la comunicación. Y a lo mejor este sea un correo. Entonces digo, el correo no está muy grande, voy a asignar todos estos 2 slots. Entonces, de esa forma, si ustedes se fijan, los 3 terminales tienen en 1 milisegundo una subportadora diferente o subportadoras diferentes. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Porque a nivel de frecuencia estamos a diferentes frecuencias, eso quiero que esté claro, ¿sí? No hay interferencia, ¿por qué? El terminal 1 está usando este slot de frecuencias de aquí, que hasta este punto no interfiere con el terminal 2 porque es otro slot de frecuencias y tampoco interfiere con el terminal 3 porque es otro slot de frecuencias. Vamos al siguiente milisegundo. Como el video es largo e información quedó pendiente, entonces sigo usando más slots para el terminal 1. Y a lo mejor muchos más de los que antes. Como el terminal 2 ya terminó, concluyó su mensaje, solamente debería asignar slots a 1 y 3. El terminal 1 está prácticamente ya cerrando su transmisión de video, necesitaría solo 2 slots. En cambio, el terminal 3 empieza a saturar con correos y se necesitan más slots. Y el terminal 1 otra vez, el terminal 2, perdón, otra vez chat. Es decir, si ustedes se fijan, yo en el tiempo puedo ir alternando la entrega de información, ¿sí? Y esta entrega de información va a depender mucho de factores como la modulación, por ejemplo. ¿Por qué la modulación? Porque el índice va a afectar directamente a cuántos símbolos va a llevar un array. Mientras mayor el índice, mayor número de bits tiene un símbolo, ¿sí? Esto de aquí relacionado con lo anterior está de la siguiente forma. Cada uno de estos slots que duran 1 milisegundo son 2 RBs. Si ustedes se fijan, en cada uno de esos slots hay 2 de estos bloques de aquí. Entonces son 2 RBs, es decir, todo es 2 RBs. 2 RBs. Todo es 2 RBs. Conclusión primera, que para yo enviar información, uso 2 RBs. ¿Sí? Entonces se usa 2 RBs. Si ustedes se fijan, tiene lógica, ¿por qué? Porque este ancho de banda de aquí para acá es 180 kilohercios, que es lo que habíamos dicho que es el ancho de banda de un RB. Como son consecutivos, ¿sí? Porque cada uno dura 0,5 milisegundos, ¿ustedes se acuerdan hace un momento? Ahí está, el 1 milisegundo, ¿sí? Entonces yo uso 2 RBs, ¿ya?
Entonces a esta se le conoce como una subtrama, ¿sí? El conjunto de dos herejes le vamos a llamar, o le vamos a denominar subtrama, ¿sí? Si ustedes se fijan en este punto, vamos solo a analizar este espacio de acá. En este punto de aquí, yo tengo solamente para 1 milisegundo, tengo en realidad 84 por 2 herejes. Si ustedes se fijan, y dependiendo el índice de modulación, es una cantidad grande de bits que llevo en 1 milisegundo. ¿Sí? En 1 milisegundo, igual para solo este ancho de banda de 180 kilohercios, yo en realidad estoy usando 12 subportadoras. ¿Sí? 12 subportadoras alternadas en tiempo, ¿no? De esa es la forma como se empiezan a derivar los recursos, ¿sí? A cada uno de los terminales. Se usan 2 herbes, ¿sí? En cada milisegundo, y eso se le llama una subtrama. Recordemos que LTE me decía, teóricamente, que yo puedo tener anchos de banda que pueden ir, anchos de banda que mínimamente empezarían en 1.4 y que en máximo serían 20 MHz. ¿Cómo se entiende eso en todo lo que acabamos de ver hace un momento? De la siguiente forma. Recuerden que estamos en frecuencia y tiempo. Entonces voy a usar el mínimo ancho de banda y el máximo ancho de banda. Ya. Entonces analicemos esta parte. Cuando dicen que el máximo, que el mínimo ancho de banda es 1.4, en realidad lo que me están diciendo aquí, voy a poner esto es frecuencia, esto es tiempo, es que desde el 0, desde la frecuencia inicial, vamos a ponerle un valor, digamos que esto es 2100, este punto de aquí. 2100 megahercios, ¿sí? Y dice que tienes un ancho de banda de 1.4, quiere decir que esto va a terminar, no sé, a lo mejor acá, en 2101.4 megahercios. Entonces ese es el mínimo ancho de banda que tienes. ¿Cuántos de estos slots vas a poder calcular o vas a poder enviar? No es nada más que decir, a ver, si yo tengo 1.4 y voy a dividir 1.4 megas, le voy a dividir para 180 kilos, tendría 7.7 slots. Entonces, podríamos decir que yo tengo un slot, voy a trazar, tendría un slot, 2 slots, 3 slots, hasta 7, ¿ya? Porque el punto 7 no lo tomaría. Entonces, si se fijan, yo aquí podría tener la capacidad de hacer esto. O sea, de decir, muy bien, tengo 7 slots y cada uno dura 1 milisegundo. Y hacer las diferentes distribuciones según los terminales que hay. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es 20 megahercios? Por ejemplo, cuando es 20 megahercios, si ustedes se fijan, el ancho de banda viene a ser importante porque me dice capacidad, ¿cierto? 2100 megahercios y el final en cambio sería 2120. Más capacidad. ¿Cuántos slots aproximadamente? Un segundito. 111.11. O sea, solo trabajemos con los enteros, sería 111. Es decir, la capacidad de yo poder enviar información por cada milisegundo crece. Entonces crece de una forma brutal. ¿Por qué?
Porque aquí yo tengo la capacidad de enviar hasta 111 bloques. Es decir, en cada milisegundo, si se fijan, yo tengo 111 chances de ir derivando información. Sí, así, no sé, viene otro usuario, así, etcétera. Entonces, eso es importante, por eso es importante reconocer el ancho de banda con el que estamos trabajando. ¿Sí? De ahí puede ser 5 MHz, 10 MHz, etcétera, etcétera. Sin olvidar que esto es 1 milisegundo, que estos son 2 milisegundos. Es decir, que cada slot tiene 1 milisegundo de duración. No es lo mismo, sí, ojo, no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, un RE con una modulación BPSK que un RE con una modulación 128 PSK. ¿Por qué? En teoría vendrían a ser los dos uno de estos slots de aquí. Pero, por el índice de modulación, yo aquí en realidad solamente llevo un bit. Y aquí en realidad estoy llevando 7 bits. Dependiendo de la modulación, si ustedes se fijan aquí, va a ser mucho más grande que la velocidad de transmisión de acá. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante la modulación en LTE. Entonces, ya sabemos más o menos cómo se asignan los recursos. Ahora hay que preguntarse quién asigna los recursos. ¿Quién es el encargado de asignar los recursos? Ya. En primer lugar, quien se encarga de entregarte a ti un recurso inalámbrico siempre, siempre va a ser el nodo B. Él va a ser el responsable de asignar recursos tanto para uplink como para downlink. El nodo B evolucionado. ¿Sí? Él va a ser el que controla los recursos. Y para ello va a usar 3 reglas. Entonces vamos a... Para esta asignación va a usar 3 reglas. ¿Sí? La primera es que ningún user equipment puede transmitir sin permiso del nodo B evolucionado. Esa es la primera regla. O sea, ninguno de los terminales puede empezar la transmisión sin permiso del nodo B evolucionado. O sea, yo no puedo enviar señales al medio inalámbrico porque podría causar interferencia. El segundo, ¿sí? Que los recursos son asignados solamente si hay necesidad de transmitir. Es decir, que no me van a dar a mí un recurso solamente por estar navegando por la celda. Solamente si yo tengo la necesidad de enviar información se me asignará un recurso inalámbrico. Y el tercero es que cada 1 milisegundo se publica la tabla de recursos. Ya vamos a ver qué es esto, ¿sí? Cada milisegundo se publica la tabla de recursos, ¿ya? Entonces, ¿qué es una tabla de recursos? Si ustedes se fijan que estoy diciendo yo aquí, cada milisegundo se va a publicar una tabla de recursos. Si nosotros analizamos esta tercera regla, yo estoy diciendo que cada 2 dBs se va a publicar datos de control pongámosle bits, se publican bits de control que se denomina tabla de recursos. Sí, ya vamos a ver cómo, porque esto dura 1 milisegundo. O sea que cada 2 dB se publica una tabla de recursos, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene una duda hasta ahí con esto. Ahora, para yo asignar recursos, entonces, para asignar recursos, se debe identificar a los terminales. ¿Ya? O sea, para asignar recursos se debe identificar a los terminales.
¿Ya? Para ello se asigna un direccionamiento, pero no IP. Entonces, que va a ser un particular para identificar a terminales dentro de una celda. Es decir, cuando tú ingresas a una celda LTE, se te va a asignar un código, una dirección. ¿Sí? No es una dirección IP, ojo. Ya. ¿Cómo sería esto? Está la celda LTE. Entonces, tienes una celda LTE con su centro que sería el nodo B evolucionado. Ya. El momento que tú ingresas a una celda LTE, se te va a asignar un código, una dirección para identificarte, para saber quién eres, un nombre podremos decir. Y asimismo a cada uno de los terminales que ingresen a esta celda. Cualquiera que ingrese a esta celda del nodo B, ¿sí? Se le va a asignar una dirección. Esta dirección, ¿sí? Va a tener 16 bits. Entonces tú vas a tener un nombre, vamos a ponerle así para que se entienda de mejor forma, que te va a identificar solamente en esa celda y va a tener 16 bits. Es decir, que yo puedo asignar un total de 2 a la 16 direcciones por celda. Podríamos aquí abordar o hacer un primer abordaje de la capacidad de una celda. Una celda en ese sentido podría tener hasta máximo 65.536 terminales. En la práctica no es así, ¿no? Porque esto es una forma de revisar esta asignación. O sea, yo puedo dar hasta 65.536 direcciones. Ahora, se va a dar menos porque yo necesito priorizar el ancho de banda para cada uno de ellos, ¿sí? Pero la primera capacidad que ya podríamos decir es que yo puedo asignar en una celda 65.536 terminales, ¿sí? Entonces, hasta ahí, no sé si tienen alguna duda. Adicional, hay que rescatar que, por ejemplo, si estas direcciones válidas o estas 2 a las 16 son por celda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si este terminal, por ejemplo, migra a una celda diferente, aquí va a tener otras 2 a las 16 direcciones. Que si migro a otra, esta va a tener otras 2 a las 16 direcciones, que van a estar controladas cada una por su respectivo nodo B evolucionado, ¿sí? Entonces, si tú tenías, por ejemplo, la dirección 111, todos 1, 16 acá, ¿sí? Acá a lo mejor en la migración ya no, te toque la 1, 0, 0, 0, 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Deme un segundito, por favor. Celdas se van a llamar RNTI, que es la interfaz temporal, perdón, interfaz temporal de red de radio. Entonces, esta es la interfaz temporal de red de radio. Es decir, estas direcciones se van a llamar de esta forma. ¿Por qué temporal? Porque, como les decía, cuando estás tú en esta celda, que está controlada por un nodo B evolucionado, y vas a esta otra celda que está controlada por otro nodo B evolucionado, entonces lo que pasa es lo siguiente. Aquí cuando tú estás navegando por aquí, ¿sí? Tú tienes asignado, por ejemplo, el RNTI 63.
¿ya? Entonces, esa es la interfaz temporal de red de radio que te han dado, ¿sí? Pero el momento que haces la migración, entonces vienes acá, te has movilizado, estás caminando, estás en un auto, etcétera, y llegaste a este nodo, a lo mejor ya tu RNTI, tu identificador cambia, a lo mejor sea el 128, ¿sí? Entonces, vas a ir migrando, ¿sí? Vas a ir teniendo diferentes identificadores temporales de red de radio, ¿ya? ¿Qué va a ser válido? Ojo, que este es válido solamente en tu celda y este es válido solamente en esta celda de acá. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si yo tengo el 63, ya vamos a ver más adelante, todos los permisos se van a dar a lo mejor al terminal 63 aquí, para que envíe información y para que descargue información. Pero si yo pretendo llegar con ese 63 acá, a lo mejor ya está otro terminal asignado con esa dirección y el momento que yo quiero enviar no me van a aceptar. Porque recuerden, según la primera regla, quien da permiso para transmisión es el nodo B evolucionado. ¿Ya? Entonces vamos a revisar esto tanto en uplink como en downlink. Cómo se asignan los recursos desde el nodo B evolucionado tanto para uplink como para downlink. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos uplink y downlink. ¿Sí? Desde el nodo B, esta sería la comunicación que hay desde el nodo B al usuario, ¿sí? O al término user equipment, ¿ya? Y vamos a trazar la misma relación frecuencia-tiempo para ver cómo se hace esa asignación en recursos. Entonces, frecuencia-tiempo, ¿ya? Vamos a ir por un principio nada más. Probabilísticamente es más fácil detectar o enviar comunicaciones en downlink. ¿Por qué? Porque en realidad hay una certeza de a dónde quiero llegar. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué esto de aquí. Recuerden esto, sí, es más fácil hacer esta comunicación en downlink, porque en realidad yo ya sé a quién debo ir, es decir, yo ya sé cuál va a ser el origen y cuál va a ser el destino. ¿Sí? Entonces yo sé exactamente a quién debo yo entregar la información o dónde debo descargar información. ¿Ya? Si vamos a lo que habíamos revisado hace un momento, recuerden que los recursos estaban de esta forma. Cada milisegundo, 2 dBs, ¿no es cierto? Solo voy a poner 2 nada más. ¿Ya? Entonces, cada milisegundo yo envío 2 dBs. ¿Cómo es downlink? ¿Sí? Va a pasar lo siguiente. En primer lugar, se va a mantener sin ningún cambio que estos son 2 dBs. Es decir, yo para enviar información sí voy a necesitar un RB y otro RB. Y así en cualquier caso. También se va a mantener que, por ejemplo, si yo voy a tener 2 terminales, vamos a poner 2 en este caso nada más. Yo voy a poder enviar información de manera alternada, ¿sí? Entonces, no hay nada nuevo. Lo único nuevo habría que decir que este a lo mejor ya no se llama solo uno, sino es un RNTI 64 y que este dentro de la celda es un RNTI 23. O sea, si ven, tienen nombres ahora. Entonces tenemos 2 terminales que necesitan enviar recursos, ¿sí? Que necesitan recibir recursos. Entonces dicen, ahora, ¿cómo entrego yo esos recursos? Al primero, voy a decir que le voy a dar todo esto de aquí y este de aquí. Y al segundo, le voy a dar solamente este slot de acá. ¿Ya?
Pero ¿cómo saben? O sea, ¿cómo se publica eso y cómo se enteran estos terminales a qué frecuencia se pertenecen para empezar la sintonización? ¿Por qué digo esto? El momento que hay una comunicación en downlink, ¿sí? Yo tengo que informarle a este terminal cuál va a ser la frecuencia en la que recibirá la información. Para que esto sea como una radio, es decir, este terminal se encargue de setearse a esa frecuencia en la que recibirá información. Entonces, ¿eso cómo lo publico? Cuando es downlink voy a usar un slot o una parte dentro de cada milisegundo, que es esto de aquí. O sea, dentro de cada milisegundo voy a usar un espacio a nivel de frecuencia y tiempo. Un segundito. Esto de aquí, ¿sí? Si se fijan, estoy consumiendo recursos dentro de cada milisegundo para enviar esa información. Es decir, que dentro de cada milisegundo, que es esto de aquí, esto por ejemplo es 1 milisegundo, esto de aquí sería 2 milisegundos, yo estoy ocupando información. Eso que estoy usando se llama, esta parte de aquí, que está todo en rojo, se llama PDCCH, ¿sí? O es el, déjenme anotar acá abajo, es el PDCCH o es el canal de control físico de downlink. Eso significa, ¿sí? Entonces, ya tenemos otra observación acá. Los datos del usuario, en realidad, ¿dónde van a viajar? Solamente van a viajar en estas franjas, ¿sí? Porque lo demás ya es datos o bits de control. Ya, en realidad, estos elementos de aquí, ¿sí? O este, voy a ponerle en otro color. Hagamos un zoom para acá. Este slot de aquí, por ejemplo, solamente uno solo. Si lo saco para acá, en realidad son 12 RS. Es decir, tomo los primeros 12 RS que están en el primer bloque de recursos. Y esos los voy a usar tanto para abajo como para arriba para que sea un canal de control en downlink. ¿Sí? ¿Qué publico ahí en esas franjas de color rojo? ¿O qué me encargo de, para qué me llevo eso? O sea, ¿para qué necesito yo esos bits? ¿Sí? En esos bits, lo que hago es publicar la tabla de recursos. Recuerden, vamos a las reglas nuevamente. Cada milisegundo se publica la tabla de recursos, ¿ya? Entonces ahí yo publico la tabla de recursos y esto tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque recuerden, en el ejemplo que habíamos hecho, a lo mejor en el siguiente milisegundo ya el terminal 1 no transmite, entonces yo tendría que decirle al terminal 2 que tiene toda esta capacidad, vámonos en el mismo color, que tiene toda esta capacidad para enviar información. Y así yo tengo que ir publicando constantemente a los terminales información para que ellos sepan dónde van a sintonizar la recepción de la misma. Entonces, ¿qué tiene la tabla de recursos en sí? Lo que te dice es lo siguiente. O sea, esos bits lo que te dicen es, para el RNTI, por ejemplo, 64, entrégale los RBs, pongámosle las subtramas 1 y 3. Y para el RNTI 23, en el primer milisegundo, entrégale la subtrama 2. Entonces, ¿qué hacen
Los terminales reciben esa información y empiezan a sintonizarse en las frecuencias que están definidas aquí y aquí en el terminal 1 y en la frecuencia que está definida acá en el terminal 2 para poder recibir esa información. Entonces, cada milisegundo se publica una de estas tablas que dice cuáles son los RNTIs involucrados, ¿sí? O a quiénes se les va a dar recursos y dónde, ¿ya? Entonces, ¿dónde se les va a dar recursos? Si vamos a alguna pregunta un poco más compleja, ¿cuánto dura este canal de control físico de downlink? Dura lo que me había corregido Skitter, para que no se olviden, esto es 0.07 y algo milisegundos. Eso es lo que dura, ¿sí? ¿Y cuánto se lleva? Se lleva 2 RS, que de igual forma el número de bits dependerá del índice de modulación, ¿sí? Pero para eso está designado esa parte, para yo poder enviar, ¿sí?, la tabla de recursos. Recuerden que cada uno de estos son 2 series. Si tuviéramos que escribir aquí el ejemplo, este canal físico de downlink, del 1 al 3, tiene en realidad 12 por 3 RS. Como ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que estamos viendo aquí. Se están usando en realidad 36 RS para publicar la tabla de recursos, ¿sí? Y así se usarán más dependiendo el índice de modulación, dependiendo el ancho de banda que tenga, etcétera, etcétera. Y nuevamente insisto, en la parte roja van bits de control. Lo demás ya me queda para el correo, el texto de WhatsApp, la imagen de video, etcétera, etcétera. Entonces vamos con otra apreciación, ¿sí? En este espacio de aquí, el terminal que tiene RNTI 64 no transmite. Ustedes se fijan, no transmite. Y eso es algo usual en los teléfonos. Ustedes, por ejemplo, no están transmitiendo todo el tiempo información, ¿ya? Entonces, este terminal, como no transmite, se pone en un estado que se le conoce como idle. Se está en reposo. Entonces, todos los terminales que no usen recurso prácticamente se colocan en estado de idle, de reposo. ¿Sí? Ya. Vamos ahora con la asignación en Uplink. De igual forma, vamos a revisar esta asignación desde la perspectiva de frecuencia y tiempo. Entonces, si yo pongo, déjenme un segundo, para que se entienda. Aquí yo tengo frecuencia y aquí yo tengo tiempo. No sé si acá atrás lo omití, pero vale la pena. Entonces, frecuencia y tiempo, ¿sí? Para que quede claro. De igual acá sería frecuencia y tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa en Uplink? En Uplink la comunicación siempre va a ser más compleja en sistemas inalámbricos. ¿Por qué? Yo tengo mi nodo B evolucionado, ¿sí? Y cualquier nodo, ya sea 2G, 3G, es más difícil entender eh, o es más complicada la asignación en Uplink. En Downlink, recuerden, yo sí sé a quién debo derivar información. Es decir, yo ya tengo, por ejemplo, tú te ingresaste a Facebook, necesitas descargar la página, yo ya sé lo que necesitas y te envío. Alguien mandó un mensaje y necesita la respuesta, o sea, yo ya sé quién va a recibir información. Aquí, en cambio, lo que yo no sé es quién va a transmitir y cuándo. Entonces, esto es mucho más aleatorio. Porque aquí yo no sé en realidad si este terminal va a transmitir y si lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Entonces en Uplink los procesos se vuelven más complejos por eso, por ese tema. Que si ustedes se especializan, incluso hay modelos probabilísticos para todo esto, ¿sí?
Entonces no sé en realidad cuándo van a transmitir, ni cómo, ni cuánto, ni por qué. Entonces eso se vuelve un poquito más complejo. Por ello, cuando nosotros vamos a asignar recursos en Uplink, voy a trazar lo mismo, ¿ya? Vamos a trazar más en esto para entender. Lo que se hace es lo siguiente. Voy a poner 3 slots ahora. En Uplink hay una mayor incertidumbre, ¿sí? Si yo quiero transmitir información, recuerden esto se mantiene, es decir, yo aquí de igual forma tengo 2 DRBs. Y en todos, ¿no es cierto? Tengo 2 DRBs. Y yo necesito, o sea, identificar, perdón, que esto es 1 milisegundo, ¿no? Cada slot es 1 milisegundo. Esto sería 2 milisegundos y etcétera. ¿Ya? En Uplink lo que se hace es lo siguiente. En realidad, para yo enviar o para informar sobre los recursos, voy a usar los siguientes slots. Voy a usar este slot de aquí. Y este slot de aquí. Si se fijan, por esta incertidumbre yo uso más información, ¿sí? Estos 2 slots voy a usar y se les denomina el canal. Entonces, ¿qué significa eso de ahí? Significa el canal de control físico de Uplink. Si se fijan en Uplink, ya uso prácticamente varios DRBs, y durante varios milisegundos para el canal de control. Es decir, si yo analizo en 1 milisegundo, por ejemplo, tengo 4 DRBs para enviar la información de control, ¿sí? ¿Cuánto de ancho de banda? 360 kilohercios para los bits de control. ¿Cuánto en tiempo? Dependiendo cómo vaya, ¿no? Si dura la comunicación 10 milisegundos, no sé. Pero uso el milisegundo entero ahí para el canal de control, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre uplink y downlink, ¿sí? Se asigna recursos al inicio y al final, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo los bits de control. Entonces, ¿dónde voy a tener mis datos? Todos los datos generados por el usuario pueden viajar aquí. El video, el contenido del chat, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el canal de control físico de Uplink. Vuelvo y repito, ¿sí? No se olviden del principio de esto, ¿ya? Todo nace porque en Uplink es mucho más difícil saber quién va a transmitir, cuándo y desde dónde, ¿ya? Y con qué carga. Entonces yo necesito más recursos para controlar esa asignación, ¿sí? Para decir o para saber cuáles son los recursos que se entregará a cada uno de ellos para transmitir información. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, yo soy un terminal que está navegando por una red LTE y quiero transmitir. Entonces, quiero transmitir. Digo, a ver, quiero transmitir y necesito recursos. No se hace en ese momento. Si no es que yo digo, ya tengo que enviar un chat y ¡pah! Envío aquí la información. No. Lo primero es que hay un request. Segundo, hay un permiso con un recurso asignado. Y tercero, se transmite. ¿Sí? Vamos a las reglas. Ningún terminal puede transmitir sin permiso del nodo B. Entonces no es que tú tienes el chat y ¡pah! Enviaste ahí. Caiga donde caiga, frecuencia donde se te ocurra, no.
Primero hay un request, se te da un permiso con un recurso y transmites. Y mientras pasa esto, desde que quisiste hacerlo hasta que enviaste, hay un intervalo de tiempo que ya voy a explicar más adelante. ¿Sí? O cómo se entiende esta asignación en una aplicación. Nosotros vamos a decir, por ejemplo, que aquí tenemos el nodo B. Sí, aquí tenemos un terminal. Ya. El momento que este terminal, ¿sí?, quiere enviar información, va a hacer un request, ¿sí? Va a pedir recursos. O sea, le va a decir, ¿sabes qué? Necesito recursos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo le enviaría? O sea, en AppLink le enviaría la información que él necesita enviar tanta información. Como, ¿qué pasa en el nodo B? El nodo B lo que dice es, yo recibo este request ahora en el tiempo 0, por ejemplo. ¿Sí? Tiempo 0. Y le digo que tú tienes, o sea, le publico y le digo, a ver, en el tiempo 0 yo te voy a asignar mediante mis DRBs, digo aquí, te voy a publicar los recursos disponibles. Entonces digo, muy bien, este sería los recursos. Y le digo, desde que me pediste hasta que puedas enviar información, tú vas a tener un tiempo de 4 milisegundos. O sea, en este bloque de acá vas a poder recién enviar tu información. Después de haber pasado 4 milisegundos desde que pediste un recurso. ¿Por qué? Porque este es un tiempo que se te da primero para sintonizar la frecuencia asignada. Sintonizar frecuencia, el tema de la compresión, el tema de los códigos, etcétera, etcétera. Es decir, para que prepares la información. Para que recién, después de 4 milisegundos, la puedas enviar. Entonces ahí puedes sintonizar, codificar, etcétera, etcétera. Preparar la información para que una vez que pediste y fuiste asignado, luego de 4 milisegundos, hagas el envío. Entonces, así va a pasar. Cada vez que alguien quiera pedir recursos de Uplink, van a pasar 4 milisegundos para que efectivamente se transmita, una vez que se asigna el recurso.